En la escuela desde muy temprana edad yo me sentía como fuera de lugar, como que no pertenecía. Todavía es el tiempo que yo le pregunto al Señor por qué yo siempre me sentía así. A ningún lugar donde yo llegaba yo sentía que yo pertenecía a ese lugar. Nunca fui una persona malcriada, pero sí comenzó el esconder, el hacer cositas en escondido, el hablar las mentiras y pues hacer muchas cosas. Recuerdo que una vez me tomé un frasco de pastillas. Tuvieron que llevarme al hospital de emergencia. Caí en una depresión bien fuerte. Yo creo que yo no pesaba ni 100 libras. Y pues mi mamá ahí se hizo cargo de mí a pesar de que yo seguía viviendo con esa persona, porque una vez tú te acostumbras a un patrón de violencia es bien difícil salir de ahí. Fueron momentos bien tristes donde yo no deseaba estar aquí. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga, Dios le guarde, te saludo a tu hermano Diego Silva y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911 TV. Estamos contentos, agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por todos estos episodios que hemos tenido a través de esta temporada, todos estos recursos. Hemos visto cómo Dios se ha glorificado en muchas maneras. Hemos recibido llamadas, textos. Sinceramente, Dios está haciendo en estos tiempos y sabemos que ha llegado a donde está la necesidad, a donde muchas veces las personas necesitan de una palabra. Dios se está glorificando y nosotros estamos contentos y agradecidos, ¿verdad? Por Dios, porque Él hace como Él quiere. Él es el que deposita el querer como el hacer. Él es el que ministra, Él es el que convence de pecado a las personas, Él es el que cambia los corazones y estamos muy agradecidos y glorificamos el nombre de Dios por todo lo que está haciendo. Así que también dándole las gracias a cada uno de ustedes por haber apoyado todo este ministerio, haber apoyado esta programación y recibimos mucha gente que se están gozando con las entrevistas. Muchas veces estoy en las calles y para mí yo me asombro en gran manera de lo impactante que han sido los testimonios y me lo han dejado saber. Así que, ¿verdad? Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que comparte esta programación, que va a ir a revisita en el canal de Héctor Delgado. Y ahí usted puede ver toda la programación que se graba aquí en Maranata 911 TV. Así que estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor, damos gracias al Señor por otro día más, pero también estamos contentos de hoy tener a un recurso que gracias a Elizabeth Heredia, que le enviamos un beso, un abrazo, que ha estado haciendo las gestiones de recomendarme diferentes siervos y siervas, y estamos agradecidos con ella, toda su familia, y nos gozamos en el día de hoy pues conocernos por primera vez, siervos del Señor, que glorificamos al Señor y vemos que la familia en Cristo es grande y son muchos. Así que hoy con nosotros nos visita nuestra hermana Gabriela Berroa. Dios te bendiga, Gabriela. Amén, amén, que Dios les bendiga más. Amén, gracias, ¿verdad? Por haber aceptado el reto. Sabemos que nos ponemos nerviosos. Así sí, que amén. Tranquila, bote el golpe. Yo me pongo nervioso, aunque grabe muchas veces. Yo siempre los nervios están. ¿Y por qué los nervios están? Yo creo que es parte número uno de nuestra humanidad. Pero también es parte como que, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo diga? Dios mío, sé tú hablando. No quiero decir algo que no te glorifique. Yo lo que quiero es que tú me dirías. Y yo creo que eso es parte de la mayoría de las personas que se ponen nerviosas por eso también. Así que tranquila, fluye y vamos a gozarnos. Así que si quieres, ¿verdad?, saludar a alguien, ahí están las cámaras, es tu cámara, saluda y son todas tuyas. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la hermana Elizabeth, que tuvo a bien, ¿verdad?, recomendarme para poder estar aquí. Estamos súper agradecidos con Dios, sobre todo, porque pues a Él se lo debemos todo. Un saludo a mi esposo, Félix, que no pudo estar aquí conmigo, pero un saludo para él, para toda mi familia, mis hijos, mis pastores, la pastora Judy Rivera, Radamés Rivera y Vanessa Burgos, de la Iglesia Cristo Misionera en Buenaventura, donde nos congregamos. Y pues a todas esas personas que amo y que han estado con nosotros a través del camino. Qué bueno, amén. Ministro del Señor, ¿verdad? Predicadora. Amén, para la gloria de Dios. Sí. Para la gloria y honra del Señor. Predicando su palabra en estos tiempos. Vemos que vino por ahí con sus hijos, una familia hermosa. Vemos que está echándole mano a la vida eterna, a la obra del Señor, y nos gozamos en gran manera y, ¿verdad?, te felicito. Yo sé que la gloria es del Señor y, ¿verdad?, me quito el sombrero. ¿Por qué? Porque sabemos que servirle al Señor
es bonito, es hermoso, pero es retante. Y más en estos tiempos. Y nada, te felicito, ¿verdad? Damos gloria al Señor por usted, por toda su familia. Y qué bueno. Pero siempre, acabo de hablar, ¿verdad? Que hoy día le está sirviendo el Señor, pero no todo fue así. Cada historia tiene un génesis. Siempre me gusta empezar con eso. Cada historia tiene un principio. Cada historia tiene, ¿verdad?, un origen. Y quisiéramos que en la medida que usted pueda nos hablara de usted, quién es Gabriela, dónde nace, ¿verdad?, de dónde es oriunda, de qué pueblo es, ¿verdad?, si es de aquí, si es de allá. Quisiéramos que nos tocara un poquito más quién es Gabriela y de su infancia. Amén, amén. Bueno, pues yo soy de nacionalidad dominicana, pero pues yo sé que voy a tener problemita con esto con mis compatriotas. De corazón soy boricua, porque pues me crié aquí, Claro. Llegué a mis 6 años aquí, Claro. pero me siento muy orgullosa también de ser dominicana, de la familia humilde que tengo. Mi familia es de un campo de la República Dominicana llamado Miches. Okay. Y pues de vez en cuando íbamos allá, cuando éramos pequeños íbamos de vacaciones. Ahora mismo tengo mucho que no voy, porque pues toda mi familia está en Estados Unidos o está acá en Puerto Rico. Como ya dije, llegué a mis 6 años acá. Mi mamá, cuando nosotros estábamos muy pequeños, cuando yo tenía 2 años y tengo 3 hermanos, pues mi mamá se tiró la travesía de venir para Puerto Rico para poder buscar un mejor futuro para nosotros. Fueron 3 las ocasiones en las que ella trató de venir, ¿verdad? En lo que se le llama lo que es la Yola. Ajá. Hace muchos años atrás, y estuvo incluso al borde de la muerte, donde ella vio muchas personas morir alrededor de ella, pero Dios le preservó la vida, la cuidó. Logró llegar acá y tan pronto llegó a Puerto Rico, ella tenía una meta y un objetivo, que era comenzar a trabajar para poder hacerse legal aquí y poder traernos. Y ella cumplió con esa meta, así que mis hermanos y yo, con excepción de uno que no pudo venir hasta hace como 6 años atrás, los demás pues sí pudimos llegar a temprana edad aquí a Puerto Rico, y Puerto Rico nos abrazó, y este es mi lugar. Me siento más cómoda aquí que en República Dominicana, para ser sincera, pues estoy acostumbrada. Sí, porque viniste muy temprano, no es porque quieras hacerlo, es que, mira, este tema de los dominicanos, yo soy bien allegado a muchos dominicanos, me he criado mucho con dominicanos, yo siento que los amo, no tengo división de nada, pero me identifico mucho y, ¿sabes? Y sigo mucho lo que son, ¿verdad?, venirle las YOL y todo el transcurso que ellos han tenido que pasar por buscar un mejor futuro, por buscar una mejora, ¿verdad?, económico, algo en busca. Mira, hermano, la gente no se va de su lugar porque quieren irse. No. Es porque se ven forzados a salir. Sí. No es por capricho, no es porque quieran, no es por una moda. Se ven forzados a salir. Y eso a mí, esos temas me ponen sensible, porque hemos visto mucho, he conocido muchos que lamentablemente han perdido familiares en esa travesía. Vinieron 3 y solamente llegó 1. ¿Sabes? Que esto es bien serio, es más serio de lo que a veces contamos. Y gracias a Dios, a usted, su mamá pudo llegar. Amén. No muchos llegó, porque eso es bien peligroso, el que sabe. Sí, El es una que sabe. travesía muy peligrosa. Pero tu mamá llegó gracias al Señor, gracias a su valentía, porque no fue por la primera vez, sino la tercera vez que ella no se rindió, llegó, se estabilizó. Usted a los 6 años llega aquí. Llegó acá a Puerto Rico a los 6 años. Fíjate que tocaste el tema de que nadie sale de su país solo porque sí. Y pues ciertamente, al ser de una familia humilde, pues no había mucha escolarización y nada de esto. Mi mamá se casa a una temprana edad, o sea, la casan básicamente a una temprana edad con mi padre. Pero mi padre era un hombre bien mayor. Y pues llegó el momento que él ya no podía trabajar ni nada, así que ella se vio obligada a sustentarnos a mí y a mis hermanos. Y eso es lo que la impulsa a
arriesgar su vida a decir para morirnos aquí, todos juntos, pues, ¿verdad? Me muero en el mar. Claro. Y fue muy valiente y de verdad que le agradezco muchísimo. No, es que quitarse el sombrero, ¿verdad? A veces yo me monto en un barquito y me da miedo, el mar me da miedo, No, ¿verdad? Imagínate esa ola, esa travesía que muchos, yo veo a veces podcasts que hablan del lado de hermanos dominicanos, hablan de esa travesía, de esa vivencia y yo decido, Dios mío, Señor amado, cúbrelo, guárdalo. Y nosotros, por lo menos que tenemos la dicha de tener alguna, ¿verdad?, mejora en ciertas cosas, nosotros debemos de abrazarlo y darle, cuando vea a uno por ahí, ayudarle, ¿sabes? Abrazarlo, de brindarle, abrirle las puertas como siempre hemos hecho. Ahí, lamentablemente hay muchos que no, hay otros que sí, pero yo no sé dónde está su corazón. Yo, sinceramente, hay que, al extranjero, la Biblia lo dice, Amén. hay que amarlo, hay que tratarlo. Mira, hay una parte en la Biblia que dice que cuando siembran, que deje cierto tiempo para los extranjeros. Exacto, lo que queda Lo en que el queda, suelo. no lo cojan, no lo cosechen. Déjenselo para que cuando venga el extranjero tenga para comer. Claro. Y sinceramente, ¿verdad? Nosotros debemos de, más los cristianos, nosotros como comunidad de fe cristiana, debemos de orar mucho por ellos y de extenderle la mano en la medida que podamos, ¿verdad? Que podamos extenderle la mano. Así que viene esa travesía, se establecen aquí. Amén. Pues nos establecemos aquí, como ya dije, llegó a los 6 años, casi 7 años de edad. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Ella trabajaba o sigue trabajando todavía, como ama de llaves, limpiando casas y todo esto para sustentarnos. Llego acá, comienzo la escuela. En la escuela desde muy temprana edad yo me sentía como fuera de lugar. Claro. Como que no pertenecía. Todavía es el tiempo que yo le pregunto al Señor por qué yo siempre me sentía así. Como que no, a ningún lugar donde yo llegaba yo sentía que yo pertenecía a ese lugar. Okay. Desde bien pequeña. Mi mamá pues siempre estaba trabajando para poder darnos lo mejor, no tenía un esposo que la ayudara, no tenía, ¿verdad? No cogía ayudas del gobierno tampoco, porque pues hay un lapso de tiempo en que una persona que es inmigrante tiene que estar sin coger ninguna ayuda. Así que ella no cogía ninguna ayuda, ella tenía que trabajar de sol a sol, de 6 de la mañana, a veces llegaba a casa a las 6 de la tarde. Y pues yo pasaba mucho tiempo sola con mis hermanos. Cuando mis hermanos pues ya están más grandecitos, que ya yo soy una preadolescente, pues comienzan a pasar muchas cosas, ¿verdad? Mentalmente, yo creo que todo lo que pasan los jovencitos en el crecimiento, hay cosas que comienzan a cambiar, una inocencia que comienza a transformarse. Claro. Y pues comencé a convertirme en una muchacha bastante tremendita. Que comencé a darle dolores de cabeza a mi mamá. A muy temprana edad. En la escuela ese sentido de pertenecer. Claro. De ser parte de. De aceptación. De aceptación. Como digo, sentía que donde quiera que llegaba como que no era mi lugar. Me sentía incómoda. Pero al luchar en contra de eso, lo que hacía era que buscaba ese grupo, esa aceptación, claro. esa compañía. Nunca en la vida voy a culpar a mi mamá por nada. Ajá. Porque yo sé que ella no estaba viendo televisión ni estaba metida en ella estaba trabajando para darme el alimento, para darme el techo, la casa, lo que yo necesitaba. Pero sí en la parte de acá empecé a sentirme sola. Porque pues pasaba mucho tiempo sola. Si no está papá. No está papá, no tenía una hermana, mi hermano mayor ya se había casado. Sí, sinceramente está alterado el orden y no hay manera de juzgar a nadie porque tu mamá estaba trabajando, no estaba metiéndose droga, no estaba bebiendo, pero el orden estaba alterado porque mamá estaba mucho tiempo afuera y papá no está. Entonces tú estás criándote sola, aunque no quieran. Exacto. Pero estaba a la deriva. Y llega una edad que entonces llega la edad de la adolescencia. La edad en donde ya tú empiezas a dejar la inocencia y te das cuenta que hay un mundo
malo, de pecado, maldad, pensamiento, hay deseos, hay otras cosas, hay otras puertas. Y ahí empieza, ¿verdad?, Gabriela a experimentar y a darle candela a mami. Ahí empiezo a juntarme con personas pues que no me convenían. Lo que son los mismos amiguitos de la escuela, porque yo me iba por la mañana para la escuela, yo me levantaba sola, me vestía, me iba para la escuela, allí estaba todo el día en la escuela, pero entonces comenzó el cortar clases, el juntarme con las otras muchachitas, el descubrir ciertas cosas. En todas las escuelas, creo que en todas, ¿verdad? Al mediodía, ese momento donde uno sale de break, vienen los muchachos de afuera. De otras escuelas, no, el pecado, viene ese mundo, viene lo que se vive ahora. Cosas, sí, no, muchas cosas. Y pues una cosa llevaba a la otra y comenzó a entrar una rebeldía en mi vida, bastante fuerte, con la que mi mamá pues tuvo que comenzar a lidiar. Nunca fui una persona malcriada con mi mamá como tal, pero sí comenzó el esconder, el hacer cositas en escondido, el hablar las mentiras y pues hacer muchas cosas. Llega, ¿verdad?, ese momento donde conozco a un muchacho que era mayor que yo. Yo tenía alrededor de 12 años y conozco a este muchacho que tiene 19 años y pues entabló una relación con él. Mi mamá pues todo el tiempo se opuso a eso, pero nada, ella es este pensamiento de para que lo haga por ahí por la calle y se vea con él escondida, pues que los traiga a casa. Pues ese muchacho comenzó a ir a casa, mi mamá le cogió un gran cariño, pero en ese tiempo pasó algo con este jovencito y es que un día pues él había salido y todavía no se sabe si fue por confusión o qué fue lo que pasó. A este muchacho lo asesinan. Sí, con tan solo 19 años. Todavía, ¿verdad?, los recuerdo. Y fue algo bien fuerte porque en ese momento nosotros vivíamos en un barrio, ¿verdad?, aquí en San Isidro. No sé si han oído hablar de Villa Hugo. Sí. Pues nosotros vivíamos por allí, por Villa Hugo, y comenzó a correrse un rumor en aquel lugar de que la persona que lo había matado a él me estaba buscando a mí. No sé por qué se levantó ese rumor, porque sí, yo era tremendita y estaba en mis momentos de la adolescencia y qué sé yo, pero pues nada más. La cosa es que mi mamá coge miedo con esto y entonces me compra un pasaje y me envía para New Jersey, para Estados Unidos, a los 13 años. Allí estoy con mi hermano mayor, que ya está, ¿verdad?, allá con mis otros hermanos de parte de padre, porque tengo más hermanos de parte de padre. Y allí yo continúo con esa rebeldía. La cosa es que llego a una casa donde en esta casa pues hay reglas y hay parámetros y muchas cosas que yo no quería seguir. Duró allí 1 año y medio y pues lamentablemente, porque se me abrieron muchas oportunidades allí maravillosas, pero pues lamentablemente me envían de regreso para Puerto Rico. Ahí cuando me envían de regreso para Puerto Rico, hay un joven, ya había pasado la mayoría de edad, yo tenía ya mis 15 años casi, y yo conozco a este joven. Y este joven pues sí andaba en malos pasos y andaba, ¿verdad?, haciendo cosas erróneas. Ajá. Y pues nada, cuando mi mamá descubre que yo me estoy viendo con esta persona y que esta persona me está pretendiendo, mi mamá comienza con una preocupación. Sí, protegerte. Sí, porque lo que se hablaba de esta persona eran cosas bien terribles. No, y acuérdate que viene de un suceso, aunque no sabemos por qué fue, confusión, ¿verdad? Pero ya ella viene con una mala experiencia. Sí. Y ahora yo voy a protegerla, No, espérate, no voy a volver a permitirlo. Exacto. Y en mí lo que había era una búsqueda de afecto. Claro. Que cuando tú tienes esa necesidad de afecto, tú te mezclas con las personas indebidas. Tú no mides, esta persona me conviene o no. No, tú lo que quieres es ese afecto. Y es algo que Satanás pone ahí para simplemente envolverte, porque no es verdadero amor, no es verdadero afecto, no hay una preocupación genuina de esa persona hacia ti. Pero pues uno cae en eso.
Y nada, comencé, ¿verdad?, a salir con esta persona y comenzaron a pasar muchas cosas que no debían pasar. Y mi mamá tiene que recurrir de nuevo a comprarme un pasaje y enviarme para República Dominicana. Ya no me envía para Estados Unidos porque pues de allá me enviaron por rebeldía y ahora me envía para para República Dominicana. Allí está el hermano que yo dije que había venido hace como 5 años, que era el único que quedaba en República Dominicana porque nunca, no se había dado, ¿verdad?, lo de él poder venir. Y allí pues él se queda a cargo mío. Pero yo estaba en una rebeldía tan terrible que yo no le hacía caso a nadie, absolutamente nadie. Ahora hay un suceso en mi vida del cual no voy a hablar, que termina de romperme. Ya yo venía, ¿verdad?, cargando con una soledad, con una tristeza, con una búsqueda de afecto. Pero cuando llego a República Dominicana, pues me entero de algo que termina de desaparecer toda la inocencia que quedaba en mí, todo lo bueno, yo diría, en ese momento que quedaba en mí. Y ahí yo entro en una rebeldía aún más terrible, donde yo comienzo con poca edad. Yo no llegaba todavía a los 17 años, yo comencé a estar de discoteca en discoteca, yo bebía. Gracias a Dios, nunca utilicé drogas. Dios me cuidó. Y aunque me mezclaba con personas que sí lo hacían, que las vi haciéndolo, que lo hacían al lado mío, pues yo nunca, gracias al Señor. Pero sí bebía, sí andaba de fiesta en fiesta, sí me amanecía en la calle. Y mi hermano no podía conmigo. No podía conmigo. Recuerdo una noche que mi cuñada, porque él estaba ya casado, mi cuñada me dice, no salgas de la casa, quédate aquí, no quiero que salgas para ningún lado. Y yo le dije a ella, tú no me vas a detener. Y yo me le paré de frente de que si ella trataba de detenerme, yo no lo iba a permitir. Y en esa rebeldía estuve hasta que, ¿verdad?, hasta que tuve que hacer entrada en Puerto Rico porque, ¿verdad?, para aquellas personas que son residentes y que están con residencia, que no son estadounidenses, pues esas personas tienen que hacer entrada cada 6 meses a Puerto Rico para que no le quiten la residencia. Tuve que entrar a Puerto Rico y cuando llegué aquí a Puerto Rico, pues la persona por la cual me enviaron para República Dominicana me estaba esperando. Yo llego de República Dominicana y lo primero que hago es coger mi ropa y mudarme con él. Si no pisaste la casa de tu mamá ni nada. Pisé la casa de mi mamá, pero duré. Pero sí. Y me fui mi mamá me dice, mira, si eso es lo que tú deseas, si eso es lo que tú quieres, yo te voy a dejar tranquila, pero por favor no me dejes la escuela. Lo primero que yo hice fue dejar la escuela. Yo dejé la escuela, yo me mudé con esta persona y tan pronto yo me mudo con esta persona, comienzo a ver una cara que yo no había visto antes. Comienzo a ver una persona que se iba y me dejaba trancada con candado en la casa, que duraba 2 y 3 días sin volver, que me maltrataba, me daba golpes, hasta el punto de que yo dejé de comer, yo no me alimentaba y siempre mamá estuvo ahí. Estaba Dios y mi mamá. Yo la hice llorar, la hice sufrir, hice 20,000 cosas, pero ella siempre era ese lugar a donde yo podía volver. Recuerdo que una vez me tomé un frasco de pastillas y tuvieron que llevarme al hospital de emergencia. Caí en una depresión bien fuerte. Yo creo que yo no pesaba ni 100 libras. Y pues mi mamá ahí se hizo cargo de mí a pesar de que yo seguía viviendo con esa persona, porque una vez tú te acostumbras a un patrón de violencia, es bien difícil salir de ahí. Y recuerdo que mi mamá me llevaba una vez en semana a un psiquiatra que ella misma pagaba y yo tomaba medicamentos. Mi tío, que es el hermano de mi mamá, me llevaba los Ensure y todo para que yo pudiera recuperarme porque yo no comía. Tengo un nudo en la garganta. Fueron momentos bien tristes.
donde yo no deseaba estar aquí. Donde yo lo único que quería era desaparecerme. Salir del problema. Porque yo no podía dejarlo. Yo sentía que sin él yo no iba a poder seguir. Y al mismo tiempo, pues, sabía que tenía que hacerlo. No fue hasta un momento, ¿verdad? Una ocasión donde él, yo descubro que tiene un hijo aparte. Wow. Y pues yo lo encuentro a él ¿verdad? En actos. Y entonces ahí yo voy donde mi mamá y le digo a mi mamá, yo necesito que usted me compre el pasaje, yo no aguanto más. Y si no me alejo de él, yo no voy a poder. Uh-huh. Pero antes de eso, quiero, ¿verdad?, hacer una pausa porque en medio de todo esto, de todo lo que yo viví con él, de las depresiones y todas las situaciones que yo viví con él, hubo una vez que yo salí con él para un negocio donde venden bebidas alcohólicas y todo eso. Y él estaba jugando dominó y yo estaba sentada en la parte de atrás de él. Y allí había una persona que estaba con él, pero yo no lo sabía. Wow. Pero esta persona sí sabía quién era yo, sí sabía que yo vivía con él y todo eso. Y esa persona se paró de donde estaba y fue y me agredió. Empezó a darme golpes, ¿verdad? Yo pues tuve una pelea con esta persona y ese día, todo quedó ahí. Pero resulta que hubo otra ocasión que esta persona me encuentra en la calle. Ella va en su carro guiando, me encuentra en la calle y sin mediar palabras y sin decirme nada, ella se bajó del vehículo y me golpeó. Se montó en su carro y se fue. Era una provocación porque luego de eso, alguien va donde mí y me dice, fulana está en tal sitio para que yo llegara donde ella. Pero cuando ella me golpea, yo me voy para mi casa y estoy furiosa. Y yo voy para mi casa a buscar un cuchillo. Sí, ajá. Cuando yo llego a mi casa a buscar el cuchillo, yo hablo con mi mamá y le digo a mi mamá, ¿verdad?, lo que había pasado. Y le digo que voy a salir en busca de esa persona. Mi mamá no le servía al Señor. Y cuando mi mamá escucha lo que yo le digo, y ella sabiendo que aquella persona era una persona mayor, era una persona más robusta, más grande, mi mamá dice, tú no te vas sola, espérate que yo voy contigo. Hoy por hoy, que cuando ella vea esto, porque lo estábamos hablando hace poquito, hoy por hoy ella todavía me cuenta, ¿tú recuerdas esa vez? Y yo le digo, claro que lo recuerdo. Porque yo estaba con el cuchillo en la mano a punto de salir. Mi mamá sale a ponerse ropa, porque ella estaba con una bata, sale a ponerse ropa. Y ella me cuenta que cuando ella levanta la mano y va a tomar la ropa del closet, ella escucha una voz que le dice, tú te estás volviendo loca. No te atrevas a salir. Wow. Ella no le servía al Señor. Yo no tenía conocimiento de Dios. Yo no me crié en el evangelio. Yo no conocía a Dios hasta hace unos años atrás, exactamente 17 años atrás llevo conociendo al Señor. Uh-huh. Tengo 38 años. Así que yo no tenía un conocimiento de quién era Dios. No sabía, y mi mamá tampoco. Cuando mi mamá escucha esta voz, ella le hace caso a la voz, aún sin saber qué era lo que había pasado, devuelve la ropa al closet y va afuera y me dice, no vamos a salir de aquí. Si tú tienes coraje, métete en la ducha, échate agua fría, pero tú de aquí no me sales esta noche. Dale 4 puños a la bañera y... Literal. Bote ese golpe. Literal. Yo le hice caso, entré a la ducha con todo y ropa, me eché agua fría hasta que se me bajó el coraje. ¿Verdad? Porque yo sabía dónde estaba la persona y yo lo que quería era ir a buscarla. Wow. Pero Satanás me tenía una trampa porque ya esa persona había contratado a otras personas para que me mataran. Wow. Así, puede sonar algo exagerado, puede sonar algo inventado, pero es algo que todavía yo lo pienso y yo digo, Señor, sin yo tenerte en mi vida, sin yo tenerte presente, sin yo saber quién tú eras, tú ya me tenías en el panorama. Terrible. Tú ya me tenías en tu corazón. Tú ya estabas velando por mí. Tú ya estabas cuidándome.
Es que Él es un padre bueno. Es terrible. Él es un padre bueno. Pasa todo eso, luego más adelante, ¿verdad? Yo seguí con él porque no sé qué pasaba conmigo. Yo seguí con él hasta el suceso donde yo lo encuentro con la otra persona, que le digo a mi mamá que me envíe para República Dominicana. Ella me envía, nada, estuve un tiempo en República Dominicana, hice entrada, volví a irme, hice entrada hasta alejarme de esa persona, sacarlo, ¿verdad? De mi corazón, de mi panorama. Gracias a Dios pasó. Vuelvo a Puerto Rico y cuando vuelvo a Puerto Rico conozco, ¿verdad?, al padre de mis hijos. Y es ahí donde pues entabló una relación con él y quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada del padre de mis hijos, que tengo 6 meses de embarazo, hay un culto frente a mi casa, frente a casa de mi mamá, que era con quien yo vivía. Y mi mamá comienza a decirme, hay un culto que van a dar esta tarde, yo quiero que tú vayas conmigo porque ya mi mamá le servía al Señor. Okay. Y ella ya estaba clamando por todos nosotros. Así que yo comienzo a buscar 20,000 pretextos para no ir. Lo último que yo tenía en mi mente era que esa tarde yo iba a ir para un culto. Yo no quería ir. Me miro al espejo, me siento incómoda, estoy embarazada, no quiero ir. Le digo a mi mamá, no voy a ir. Y ella sigue insistiendo, sigue insistiendo. Hasta que por fin decido ir. Recuerdo que ese día me puse la ropa. Salí y me quedé como que de lejito escuchando al predicador. Yo no quería nada que ver con Dios. Yo no le conocía. Para mí eso era como que tan anticuado, tan aburrido. Así siempre, ¿eh? A esa edad yo tenía 19 años. Yo tenía 19 años. No, ya tenía mis 20 años. Y era como que no, eso no es para mí. Yo no me veo ahí, yo no. Eso no es para mí. Vestirme así, andar así, hablar así, escuchar eso, no. Eso no es para mí. Recuerdo que me quedo de lejito y ese día está predicando un pastor que ya pasó con el Señor. Él se llamaba Choco. Tenía una iglesia, se llamaba Levantando Ruinas, creo que era, por la Central. Y él estaba predicando. Cuando hizo el llamado, pasaron un montón de personas y yo me quedé por allá de lejito y él comenzó a ministrar por todo el mundo. Y cuando llega donde mí, me dice, Dios me está mostrando algo. Y comienza a decirme, mira, Dios me está mostrando que tú vas caminando por una calle oscura y viene un auto detrás de ti y este auto tiene 3 hombres dentro. Pero estos hombres no tienen cara de hombre, tienen caras de lobos. Wow. Porque ellos habían sido enviados para acabar contigo. Yo veo como estos 3 hombres te toman, te montan en este carro y te llevan a un lugar lejano, a un lugar solitario, donde allí te matan, donde allí, no sé si puedo decirlo. ¿Puedo decirlo? Sí. Donde allí te pican en pedazos Sí. y te dejan allí tirada y las hormigas y los animales se comen tu cuerpo. Wow. Pero Dios te guardó, Dios te cuidó y Dios te protegió y te trajo aquí hoy para que tú le aceptes. Y ahí fue como una película. ¿Te acordaste? De aquella noche. De aquella noche donde mi mamá no me dejó salir porque escuchó una voz. Wow. Todo uniéndose poco a poco. Escuchó una voz de un Dios que ya sabía lo que iba a pasar y me guardó. Wow, gloria a Dios. Y nunca le hice daño a nadie, yo nunca vendí sustancias, yo nunca usé sustancias. Pero de verdad que Dios me tuviera en el panorama, que Dios me tuviera en su corazón, en su mente. Que hoy yo puedo decir, tengo 38 años, he vivido 18 años que Dios me regaló, porque antes de mis 20 iba a morir. Súper. Y Él no lo permitió. Para mí es algo demasiado grande. Demasiado inmenso. Esa misericordia nos alcanza, te alcanzó, porque tu testimonio lo podemos ver. Yo sé que hay personas ahora mismo, ¿verdad?, identificando que es la misericordia de Dios que te tiene aquí, que el camino que estabas escogiendo era fin de muerte. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. El panorama tuyo era muerte, destrucción, a lo mejor era tiempo en prisión. Tu panorama no era este. El estar aquí sentada, el estar con tus nenes,
estar, ¿verdad?, casada. Amén. Ese no era el panorama que pintaba tu vida. El panorama tuyo era, como te dije, destrucción, dolor, porque ya veníamos en esa conducta, ya veníamos en ese barco, ya estábamos ahí. La vida no cambiaba, era como que todo era para atrás, para atrás, para atrás, rebeldía, para atrás, odio, pecado, para atrás, malas compañías, para atrás, maltrato emocional. ¿Quién le da esperanza a eso? Pero nosotros vemos ahí que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Fue por gracia? Ajá. ¿Quién le habló a tu mamá? Eso es Dios. Eso fue Dios. Eso no fue el enemigo que le dijo, mira, Dios trató con tu mamá. Un momento, por eso es que a veces esa crisis, ese momento, Dios es experto en interceder, en meterse para cambiar los panoramas. Cambió un panorama, no fueron para allá porque tú pudiste haberla asesinado. Sí. O ella, como tú me dices, era más grande, te pudieron haber quitado el cuchillo y te asesinaban. Habían personas buscándote. Amén. Bueno, todavía yo cargo con marcas en mi cuerpo de esas situaciones en las que me metí porque nosotros tomamos la decisión. Uh-huh. A veces decimos, no, que el diablo me metió. No. La decisión la tomamos nosotros. Él simplemente nos pone lo que él sabe que nos gusta. Y uno decide. Él sabía que yo necesitaba ese afecto, que mi debilidad era eso. Claro. Esa búsqueda de amor, de pertenecer, de sentirme cómoda. Sí, porque viene arrastrándolo de la aprobación. Me estabas diciendo al principio que no te sentías bien. Ya eso viene en ti. El enemigo lo sabe. En la Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir y es padre de toda mentira. Él va a utilizar las debilidades de nosotros, lo que nos escasea, lo que no tenemos, para engañarnos. Por eso muchas veces, cuando hay niñas que no tienen la figura paterna, ¿verdad? No tiene que ser en tu caso, pues busca un hombre. Porque necesitaban la figura paterna. Hay veces porque no está mamá o papá, necesitan con quién hablar y por ahí abren una puerta, se enamoran y después para salir de ese es un lío porque el maltratante, además de maltratarte físicamente, te maltrata emocional. Sí. Te cambia el chip para sentirte o hacerte sentir que tú eres la culpable, que si te vas no vas a poder vivir sin él. Que todo nadie te eso. va a querer. Nadie te va a querer, nadie te va a creer. Y lo hemos visto, muchos testimonios. Eso es lo que hace el maltratante. Eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Que lo utiliza a ellos como instrumento para destruir. Porque había un plan. Hoy lo estamos viendo el plan. Amén. Hoy estamos viendo el plan de Dios. Pero ya estás entrando en esa dinámica. Vas al culto. Amén. Voy al culto. Dios me habla. Paso por miedo. Sí, siempre yo creo que es así. Paso por miedo porque yo decía, ok, me guardó. Te están hablando, tú sabes, pero tú reconociste que era algo Sí. hablándote. Sí, no, yo sentí esa convicción que viene Exacto. porque el Espíritu Santo es el que Eso convence. mismo. Yo lo sentí. Y ni siquiera sabía lo que estaba sintiendo porque yo nunca había tenido una experiencia. Exacto. Pero yo sentí esa urgencia de decir, voy a aceptarlo. Y que era algo sobrenatural. Tú sabías que no era eso, ese momento no era un momento, no. Algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Y me da mucha tristeza porque vemos todos los días noticias de jovencitas que salen por las noticias, que las asesinaron, que, ¿verdad? Que pasan tantas cosas terribles. Y el yo entender que yo podía estar allí porque Dios me había guardado. Ajá. Es que aproveché la oportunidad. Exacto. ¿Qué iba a pasar conmigo? ¿Qué yo iba a hacer? Yo no lo sé. Yo simplemente dije, sí acepto. Y mi mamá no desaprovechó la oportunidad. Mi mamá dijo, no, espérate, que a esta me la llevo yo para la iglesia ahora es que... Ya te tengo ahí. Sí. Hay algo en nosotras las mujeres y es que cuando nosotras estamos embarazadas hay una sensibilidad que no tenemos cuando no estamos en el embarazo. Así que yo embarazada estaba como que bien sensible, bien receptiva y Dios comenzó a tratar conmigo. Y mi mamá me buscaba todos los días nos íbamos para la iglesia, todos los días. Pero hay un detalle. Yo estoy con el papá de mis hijos y el papá de mis hijos no le sirve al Señor. Okay. El papá de mis hijos fumaba, venía también, él venía de una familia cristiana, pero hacía muchos años que él estaba apartado. Así que como Dios comienza a trabajar conmigo, también comienza a trabajar con él. Activó porque la semilla estaba.
también comienza a trabajar con él. Y como a los 2 meses de yo haber aceptado al Señor, él acepta al Señor. Sí, porque la semilla él la tenía. Sí. Ya él habías tenido experiencia, es lo que sabrá Dios, ¿verdad? Estoy hablando yo acá, que mi esposa se convierte y yo sigo porque ya lo que me faltaba era eso. Exacto. Y ahí, mira, Dios trabajó con usted. Ahí nos fuimos Y vino ese esposo juntitos. luego. Y gracias a Dios, Gloria a Dios. él fumaba mucho. Y contrario a otras personas que tienen esa lucha tan intensa para poder Sí, dejar de fumar, él fue como que ya me convertí, ya. Instantáneo. Sí, de un Qué día para lindo. otro. Cosa que también lo hace Dios porque con nuestras fuerzas no podemos. Así que poquito a poco Dios comenzó a hacer unas cosas. Nosotros vivíamos en unión libre. Y una de las cosas que Dios hace es que pone todo en orden. Exacto. Una vez Dios llega a la vida de un ser humano, organiza todo. Porque nosotros le servimos a un Dios de orden. Ujú. Así que lo primero que Dios hizo fue que nos puso en eso de casarnos. Nos casamos, nos bautizaron Gloria a Dios. luego de habernos casado. Y teníamos ese deseo de servirle a Dios de tal manera que recuerdo que a nosotros nos regalaron unas bocinas. Estaba explotada, no se escuchaba casi. Pero teníamos tanto deseo de hacer la obra de Dios que los sábados cogíamos esas bocinas, las subíamos en el techo y con un micrófono, ¿verdad?, usado que habíamos comprado, allí poníamos alabanza, comenzábamos a predicar a los vecinos de al lado porque casi ni se escuchaba ¿Por qué lo la hacías? bocina. ¿Por qué lo hacías? ¿Qué te motivaba a hacer eso? Es que yo creo que el agradecimiento. Amén. Yo creo que el agradecimiento cuando tú sabes de dónde Dios te sacó. Cuando tú sabes que tú deberías estar 7 pies bajo tierra. Y estás vivo. Tú no puedes desaprovechar el tiempo. Tú no puedes desaprovecharlo. Porque si Dios te dio vida y te dio la oportunidad de seguir con vida, ¿por qué tú vas a desaprovecharlo? O sea, aprovéchalo para servirle, para hacer algo. Yo ni siquiera tenía por mi mente ser evangelista. Yo no tenía por mi mente adorarle. Yo no tenía por mi mente nada. Pero así comenzamos, con unas bocinas explotadas en el techo de casa. Gloria a Dios. Ahí estábamos en la iglesia de mi mamá. En la iglesia de mi mamá habían aproximadamente 6 miembros. Era una iglesia bien pequeña. Y Dios comienza a tratar con nosotros de manera diferente, de manera distinta. Mi esposo había estudiado en la Escuela de Bellas Artes y tocaba el saxofón. Pues ahí yo le regalo un saxofón. Qué lindo. Y él empieza, ¿verdad?, poquito a poco a tocar para el Señor. Pero acontece algo en esa iglesia y nosotros, en medio de lo que aconteció en la iglesia, nos retuvimos durante como 3 semanas aproximadamente en nuestra casa. Y cuando tú le sirves a Dios y cuando tú amas a Dios, Amén. hay un fuego dentro de ti que es que te impulsa, ¿sabes? Tú no puedes quedarte en tu casa, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que buscar dónde congregarte, tú tienes que... Algo tú tienes que hacer. So, en medio de todo eso que pasó, llega un día que yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a buscar un templo. Vamos a buscar otro lugar donde podamos congregarnos y donde podamos tener el pan de la palabra y la enseñanza. Nos movimos a una iglesia que había, ¿verdad?, en el pueblo de Canóvanas. Pero cuando llegamos allí, esta iglesia no era compatible con nuestras raíces, con nuestras creencias, con lo que ya Dios había cimentado en nuestros corazones. Así que de ahí, pues decidimos irnos para nuestro hogar. Pero llegó un domingo donde es que yo necesitaba llegar a una iglesia. Y es ahí donde Dios nos permite llegar a una iglesia que se llama Defendiendo la Fe Cristiana Chequina, en Villa Hugo. Y yo nunca en la iglesia de mi mamá había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Sí, ya tenía la convicción. Claro. Ya la palabra había trabajado conmigo porque la palabra de Dios hace Y te sella, maravillas. estaba sellada por el Espíritu Santo. Sí. Ya tú te... Pero esa experiencia, esa manifestación, nunca la había tenido. Gloria a Dios. So, llegamos a esta iglesia donde la primera noche que nosotros llegamos a este lugar, Dios nos habla y nos dice que nos había llevado allí con un propósito. Y el propósito comenzó a cumplirse.
Comenzamos a ver, ¿verdad?, cómo nos unimos al grupo de adoración de la iglesia. Mi esposo comenzó a tocar en los músicos de la iglesia. Dios comenzó a trabajar muchas cosas en medio de nuestra familia. Comenzó a poner todo en orden. Es que la forma en que la mano de Dios se ha movido en medio de nuestras vidas es como que nosotros éramos un desastre antes de Dios. Gloria a Dios. Pero cuando Dios llegó, puso todo en su lugar. En esta iglesia, ¿verdad?, estuvimos aproximadamente 6 años, donde se abre una agenda que yo nunca busqué que se abriera. Y comenzaron a invitarnos a predicar, comenzaron a invitarnos a adorar, comenzaron a llegar los compromisos. Y era como que, ok, lo que Dios un día me habló, yo lo estoy comenzando a ver. Acontece algo en esta congregación, ¿verdad?, que decidimos, vimos que era el tiempo para nosotros movernos. Y comenzamos a orar. Y entonces ahí, bajo la dirección de Dios, es que llegamos a la iglesia donde estamos, establecido ya hace 3 años. Y en esta iglesia, pues, sucede algo. Cuando el hombre es quien te promueve, cuando el hombre es quien te abre las puertas, si el hombre se aparta y el hombre no está, todo se detiene. Pero cuando es Dios que te lleva de la mano, cuando es Dios que te abre las puertas, cuando tu promotor es Dios, tú no te encargas de promover por redes sociales, tú no tiras nada por aquí o por allá, el hombre no es el que te recomienda, es Dios mismo quien va haciendo Agenda las cosas. Abierta, llamen si quieren. Ahí comenzamos a ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Comenzamos a ver la gloria de Dios. Entendemos que cada lugar donde hemos estado ha sido una etapa distinta de Dios. Estuvimos en la iglesia de mi mamá, donde fuimos cimentados en la palabra, donde fuimos cimentados en una sana doctrina. Luego llegamos a ¿verdad?, a esta iglesia, la iglesia Chequina, que es donde Dios nos da esa experiencia con el Espíritu Santo y donde comenzamos a experimentar grandes cosas en Dios que no habíamos experimentado antes. Y ahora estamos en esta iglesia donde Dios nos está preparando para un llamado. Gloria a Dios. Para un llamado que va mucho más allá de lo que nosotros nunca imaginamos, porque a mí me ungieron como evangelista, pero pues mi esposo y yo tenemos un llamado, pastores. Amén. Así que allí hemos podido ir, ¿verdad?, a las naciones como misioneros. Estamos trabajando en el ministerio familiar, que es el ministerio Restaurados, donde Dios nos está abriendo puertas maravillosas, donde hemos podido predicar su palabra y donde vemos que Dios está haciendo cosas grandes con las vidas. Y estoy aquí sentada mirando hacia atrás. ¿Qué hubiera sido de mí si esa noche él no le habla a mi mamá? Si yo salgo de aquella casa, yo estuviera muerta. Y nadie hubiera sabido de mí. Una desaparecida más en la lista. Una más. Una desaparecida más. ¿Qué hubiera pasado? Eso es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese obedecido a aquella voz? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiese escuchado aquella voz y lo hubiese obedeciera? Sal de tu tierra, de tu parentela y ve al lugar que te mostraré. ¿Qué hubiera pasado? Pero lo vemos ahora mismo, que siempre Dios tuvo un plan divino en tu vida, en la de tu mamá, en la de cada uno de tus familiares, porque ustedes no son los mejores, no hay favoritos, Dios no tiene favoritos, pero vemos cómo ustedes pues obedecieron a esa voz, obedecieron a ese llamado, se depositaron en las manos del alfarero. Hemos visto cómo que desde que empezaste a depositar en las manos del alfarero, Dios ha estado moldeando, dándole forma a ese barro, dándole forma. Situaciones aquí, situaciones allá, cositas en aquella iglesia, cosas acá, allá, acá, pero ha sido que moldeándolo para un llamado que hay ahora. Amén. Que es el llamado pastoral, es la familia pastoral. Y hoy día, sabiendo el llamado, sabiendo el propósito que Dios tiene, para sus vidas, podemos entender el pasado. Por eso muchas veces yo le digo a la gente, si tú supieras cuál es tu propósito en la tierra, el propósito que Dios tiene contigo, vas a entender por lo que estás pasando. Amén. Porque si no, es por algo, hay un llamado del cielo, pero también hay una oposición. Pero muchas veces esa oposición trabaja a favor de la obra de Dios, porque esa oposición lo que hace es que
te empuja para el propósito del Señor. Claro. Resta de nosotros si hacerlo o no. Pero así que Gabriela, ¿ve que el tiempo avanzó? Sí, avanzó bastante rápido. Yo Ya. pensaba que quedaba más tiempo. Ya puedes respirar, el tiempo nos ha traicionado, Gabriela. Pero un consejo ya. Hay una persona que ha pasado lo mismo que tú. O está pasando ahora mismo, está aquí en esta cámara mirándolo. Brevemente, dale un consejo a esa persona y déjate, ¿verdad?, utilizar por el Espíritu Santo. Es que los consejos podrían ser muchos. Pero yo creo que si hay uno que puedo darle desde lo profundo de mi alma a cualquier persona que esté atravesando, ¿verdad?, quizás por sentirse solo, en esa búsqueda de amor, en esa búsqueda de pertenecer a algo, es que permitas que Dios te abrace, que permitas que Dios sea tu centro, que Dios sea tu todo. Porque sabes que en el momento en el que Cristo llega a mi vida, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo abrazan a Gabriela Berroa, ese sentimiento de soledad desapareció. Mi esposo me ama, yo sé que mi esposo me ama, pero mi esposo no me ama más que Dios. Amén. Yo sé que mis hijos me aman, pero mis hijos no me aman más que Dios. No hay nadie en este mundo que te pueda amar más que Dios. Más que Cristo, que dio su vida por ti en la cruz. Así que si tú estás buscando afecto y estás buscando amor tan desesperadamente que incluso puedes entrar en relaciones tóxicas o relaciones erróneas, nadie te va a amar como Dios. Acércate a Dios porque toda esa necesidad de afecto va a desaparecer. Y tú vas a ser plena o vas a ser pleno, porque puede pasar con un hombre. ¿Verdad? Y añadiéndole un poquito a eso, y ya para terminar, todo lo que Dios te permita vivir, acéptalo, vívelo, aprende de ello, porque todo te lleva al propósito. Amén. Cuando estás en manos de Dios, Claro. todo te lleva al propósito. Por eso la Biblia dice que todo obra para bien, para aquellos a quienes aman a Dios. Todas las cosas, ¿verdad?, le ayudan para bien. Así que, Gabriela, muchas gracias, ¿verdad?, por haber abierto tu corazón, por haber compartido tu testimonio aquí con nosotros, con lo que es Maranata 911 TV. Así que ustedes, esos guerreros de oración, llévense a Gabriela Berroa, a su familia, ¿verdad?, todo este ministerio, para que el Señor los siga ayudando, les dé sabiduría, los siga llenando, pero sobre todo que aunque el Señor le ensanche el territorio, le dé las bendiciones, que nunca se les dañe el corazón, que se mantengan así de humildes y que se mantengan, ¿verdad?, siempre sensibles al Espíritu Santo. Así que muchas gracias. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén. Así que también muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta preciosa hora. Y no se olvide que este es tu programa, Es Necesario que Testifique, por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde.